Bienvenidos a tu programa En Defensa de la Fe. Misericordia, paz y amor, Cristo Jesús siga multiplicando incesantemente en vuestros corazones. Hoy les saluda el hermano Gregorio Zonco, un siervo inútil en la mies, en la obra del Señor. En esta nueva entrega del programa En Defensa de la Fe, continuamos estudiando el Salmo 22. Hoy vamos a abarcar verso 6 al verso 10. Y hoy quiero que reciba saludos de todos mis hermanos aquí en La Paz, Bolivia. Nos congregamos en el Día del Señor. Auditorio número 1, por favor, levante su mano y mandamos saludos a todos quienes están mirando. Misericordia, paz y amor, el Señor Jesús multiplique en vuestros corazones. Vamos a pedir al auditorio número 2 que levanten sus manos, por favor. Misericordia, paz y amor, Cristo Jesús multiplique en vuestros corazones. Vamos con una Biblia, por favor, todos en la mano, un corazón dispuesto y un cuaderno de notas para escribir la enseñanza que hoy vamos a recibir. Salmo 22, por favor, la lectura, verso 6 al verso 10. Adelante. Escrito está: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. ¿Podemos alabar a Cristo por su palabra? Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. El verso 6 comienza con estas palabras. Mire su Biblia. Mas yo soy gusano y no hombre. Estas palabras describen el grado de deshumanización, dolor y sufrimiento que pasó Cristo Jesús. Habíamos dicho que este salmo, por boca de David, se refiere al Mesías, al Cristo, cuando Él está siendo crucificado como ofrenda por nuestros pecados. El Señor Jesucristo en la cruz dice: mas yo soy gusano y no hombre. Cristo Jesús está experimentando la impotencia, la fragilidad total, como la de un gusano. ¿Cuál era el propósito, la finalidad de todo esto? Rescatarnos para salvación, librarnos del juicio eterno, a fin de que tú y yo recibamos perdón de pecados. El autor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento habla de que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Por favor, Hebreos 2:9 dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Está hablando ese pasaje de la encarnación de Cristo Jesús. No está hablando que Él fue creado, por si acaso. Leamos Hebreos 2, verso 9. Adelante. Escrito está: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién se refiere? Siga leyendo. A Jesús. ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho, tiene que ver ahí con la encarnación de Dios. Ahora, David en el Salmo 22 va más allá. El autor de Hebreos dice que Jesús, Dios, el Verbo, el Hijo de Dios, para venir a este mundo, fue hecho poco menor que los ángeles. Pero David en el Salmo 22 va más allá, al punto que dice: mas yo gusano soy y no hombre. ¿Están entendiendo, hermanos? Ese es el grado de humillación que Cristo pasó cuando está muriendo en la cruz. Cristo, siendo Dios, bajó a la tierra como hombre, pero se humilló al grado como uno de los animales más despreciables, más repugnantes que podemos encontrar. Por eso el texto comienza diciendo: pero yo soy un gusano. El Mesías, al decir yo soy un gusano, nos muestra su condición insignificante de un gusano. A un gusano cualquiera lo puede pisar y hasta no te puedes dar cuenta que lo pisaste. Jesús, el Cristo, se identifica como un gusano pequeño, despreciable.
Para entender esto un poco más, la traducción lenguaje actual, Salmo 22:6, de esta manera traduce, por favor, damos lectura. Escrito está, en cambio yo, más que hombre, parezco un gusano. Soy la burla de hombres y mujeres, todo el mundo me desprecia. Ahora, hermano, atienda, le llamo a pensar en esto. El Dios majestuoso, glorioso, esplendoroso, el infinitamente santo, creador, que habita en la eternidad, un día bajó de su trono a la tierra como hombre y fue llevado a la muerte como un animal despreciable, algo insignificante, sin importancia, sin relevancia. Por eso el Mesías dice, gusano soy y no hombre. Cristo se llama a sí mismo gusano y no hombre. ¿Cuántos alguna vez se han puesto a pensar en eso? El Dios glorioso, santo, majestuoso, de su trono bajó a la tierra para humillarse, de tal manera que él mismo dice en la cruz, no parezco ser humano, estoy desfigurado, totalmente masacrado, un gusano y no hombre. Todos en nuestra vida alguna vez hemos visto un gusano. ¿Quién no ha visto en su vida una lombriz? ¿Qué causa en usted cuando observa un gusano? Asco, repugnancia. Y cuando se lo aplasta al gusano, aún mayor todavía es la repugnancia. Esa declaración del Salmo 22:6 nos debe llamar fuerte la atención. El Dios perfecto en sabiduría, el omnipotente, se humilló hasta lo más bajo de la creación, un gusano. En el Antiguo Testamento, el idioma original, que es el hebreo, para la palabra gusano hay una especial, no es cualquiera. Pero en la actualidad también el gusano al que nos referimos tiene un nombre científico, es el Coccus ilicis, y en hebreo eso es tolaat. Al español se traduce gusano escarlata. Este gusano es rojizo, que parece no aparentar nada, pero cuando se lo aplasta, expulsa un líquido como sangre. Y los de la época bíblica usaban ese líquido para teñir las prendas de vestir. O sea que está hablando de un gusano que al ser aplastado le sale sangre, revienta en sangre. ¿No le dice eso algo? ¿Por qué el texto, guiado por el Espíritu Santo al ser inspirado, escoge este animal insignificante, un gusano, y no otra cosa? Por si acaso en la Biblia nada está escrito por así. Si dice gusano, es que este gusano escarlata, al ser aplastado, así, expulsaba, reventaba en sangre. Eso me dice a mí mucho. Me dice que Cristo en la cruz está siendo aplastado para que su sangre pueda perdonar mis pecados, lavarme y limpiarme de toda maldad. De la misma manera y aún más, Cristo Jesús fue aplastado, molido, quebrantado como un gusano en la cruz, por nuestros pecados y porque su Padre así lo había dispuesto, a fin de que todos podamos nosotros encontrar por gracia salvación y ser revestidos de Cristo. La profundidad del Salmo 22:6 es insondable, hermano. Pienso que yo no he tocado a fondo, ningún otro teólogo, pero está hablando de la humillación de Cristo. Él se identifica como un gusano siendo aplastado. ¿Y dónde Jesús fue demolido, quebrantado? En la cruz. Isaías 53:10 dice que el Padre dispuso, sujetó al Hijo a dolor, lo quebrantó, dice. Mire lo que por favor Isaías 53:10 nos dice. Busquen por favor en su Biblia, repito, 53 de Isaías, versículo 10. Adelante con la lectura. Escrito está, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Ahora Jehová ahí se refiere al Padre. Siga leyendo. Sujetándole a padecimiento. Jehová es el Padre, quiso quebrantarlo. Eso quiere decir aplastarlo. ¿A quién? Al Hijo. Termine de leer.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora entiende, Jesús en la cruz está siendo aplastado como un gusano. Isaías 53, verso 10, escuchamos: con todo eso el Padre quiso quebrantarlo. ¿A quién? Al Hijo. La versión Nueva Traducción Viviente, el Salmo 22, 6, traduce de esta manera. Aquí van a entender mejor, van a ver nítido, Full HD. Lea por favor Salmo 22, 6 en la Nueva Traducción Viviente. Escrito está: pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Tal grado de humillación llegó a soportar nuestro glorioso Señor Jesucristo como ofrenda por nuestros pecados. Como gusano fue aplastado, fue quebrantado, fue molido por nuestros pecados. Pablo en Filipenses 2, 5 al 8 intenta mostrar ese grado de humillación del Hijo de Dios. Filipenses 2, 5 al 8, por favor, le pido que en su Biblia pueda buscar Filipenses 2, 5 al 8, una porción muy conocida que habla de la kenosis, así lo llaman, o el anonadamiento de Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 8 vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Adelante. Escrito está: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos cómo Pablo progresivamente habla de la humillación del Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, dice. Se hizo hombre. ¿Quién había creado al hombre? Dios. Ahora Dios de su trono desciende a la tierra y se vuelve hombre, como una de las criaturas que él había creado. Pasa a ocupar esa posición. Pregunto, ¿puede haber mayor humillación que este? Pablo dice que Dios se hizo semejante a los hombres. Dios vino a la tierra semejante a los hombres, pero no cualquier hombre. Pablo dice un siervo, eso es un esclavo. ¿Están de acuerdo que Dios vino a la tierra como hombre? Sí, pero no cualquier hombre, como un esclavo. Y en la época de Pablo, la época de los apóstoles, ¿sabe un esclavo cómo era tratado? Un esclavo no tenía derechos humanos, no tenía defensor del pueblo. Un esclavo era considerado algo no humano. Era un esclavo en esa época, como para nosotros, un ejemplo de comparación. Tener un esclavo en esa época era como hoy tener en la casa una lavadora, un microondas, un televisor. Lo trataban no como ser humano, lo trataban como un objeto más en la casa. En esa condición dice que Dios bajó a la tierra. Siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres, pero no cualquier hombre. Ocupó la posición de un esclavo. ¿Puede haber mayor humillación que este? Qué increíble. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente. ¿Hasta qué dice? ¿Muerte de qué? Muerte de cruz. Esa era la peor forma de morir en esa época, muerte de cruz. Esa muerte estaba reservada para los más despreciables, para los más bajos de la sociedad, los cuales eran ejecutados sin piedad en la cruz. Dios, el glorioso, el santo, el infinitamente perfecto, bajó a la tierra como hombre, pero no cualquier hombre, como un esclavo. Pero David dice en el Salmo 22, 6, gusano soy. Cristo por boca de David dice, gusano soy y no hombre. Ese es el grado de humillación del Señor Jesucristo. Al contemplar esto, quisiera que vea usted el abismo insondable que existe entre la majestad, gloria de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad
y la condición a la que Él descendió, a lo más bajo de la sociedad humana, un esclavo. Con razón Cristo en la cruz, al verse a sí mismo, dice: pero yo soy un gusano y no hombre. Un cristiano sobre esto escribió un pensamiento que me llama mucho la atención y quisiera que por favor preste a la lectura también atención. Este versículo es un milagro del lenguaje. ¿Cómo podía el Señor de la gloria llegar a una sumisión tan grande como para no solo ser inferior a los ángeles, sino también inferior a los hombres? En contraste, ¿qué contraste entre yo soy y soy un gusano? Con todo, esta doble naturaleza fue hallada en la persona de nuestro Señor Jesús cuando sangraba en el madero. Carlos Spurgeon dijo esto. El Salmo 22:6 es un milagro del lenguaje. Dios descendió de su trono a la tierra como un hombre, pero David nos da el detalle: menos que un hombre. Gusano soy, dice Cristo en la cruz, y no hombre. Vea el grado de humillación que pasó Cristo. Siendo Dios, bajó a ser cualquier hombre, no, sino un esclavo. Y de esa posición descendió más. Bajó al lugar de un animal repugnante, despreciable, un gusano y no hombre. Oh hermano y hermana, qué humillación más terrible pasó Cristo en la cruz. Aunque Cristo Jesús nunca pecó, Él no merecía morir de esa manera, ser aplastado como un gusano. Pero la voluntad de Dios el Padre fue así que suceda. Así que Cristo Jesús en la cruz fue aplastado, molido, quebrantado por nuestros pecados. Y el Salmo 22:6 termina con esas palabras, la segunda parte: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Dios el Padre, el juez supremo, lo había dispuesto así. Isaías 53, verso 3 muestra, siguiendo el mismo pensamiento del Salmo 22:6, muestra los padecimientos del Mesías al morir. Isaías 53, verso 3, por favor, en versión Reina Valera 60. ¿Qué dice? Escrito está: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De este pasaje hay tres palabras que quisiera que usted preste atención: despreciado, desechado, menospreciado. El profeta Isaías ve por anticipado todo eso. Isaías fue escrito 750 años antes de Cristo. Él ve por anticipado de que a Cristo lo van a rechazar y se van a burlar de él cuando esté muriendo en la cruz. Despreciado, desechado, menospreciado. ¿No le dice esas palabras algo? A mí mucho, bastante. Está mostrando que Cristo padeció, sufrió una humillación que nadie pudo soportar. Quien no solo sufrió un dolor profundo exterior, sino también interior. ¿Y quiénes eran los que estaban crucificando a Jesús? Eran los pecadores que necesitaban un Salvador. Los pecadores crucificando a su Salvador. Qué tremendo, hermanos. En Isaías 52:14 se relata cómo el Mesías, es decir, el Cristo, iba a ser flagelado, torturado, al punto que su rostro sería, su cuerpo, irreconocible. Al mirar uno diría: este no parece ser humano, parece un montón de carne sangrando. Isaías 52:14 muestra la tortura atroz y cruel que los soldados romanos flagelaron a Cristo Jesús. Lea por favor Isaías 52:14. Escrito está, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Por eso dice en el Salmo 22:6, pero yo soy gusano y no hombre. ¿Por qué? Porque había sido torturado tan cruelmente. Los soldados romanos tenían varios instrumentos para torturar al criminal. Entre ellos,
el que iba a torturar a Cristo escoge un instrumento llamado flagrum. Era un azote que en los extremos tenía huesos de oveja y puntas metálicas. Con eso el soldado romano, el cuerpo de Cristo, lo azotó. Y cada azote levantaba la piel, lo hacía sangrar. Una vez terminado un lado del cuerpo, le daban vuelta y el otro lado azotaban. Isaías 52:14 dice: muchos quedaron asombrados. ¿Cómo lo vieron? Tenía el rostro, como dice esta versión, desfigurado, que apenas parecía un hombre. Las gentes lo mirarían con repugnancia, asco, aversión, repulsión a Jesús, porque Él estaba siendo aplastado como un gusano en la cruz. Eso nos debería llamar fuerte la atención. Cristo en la cruz, por tus pecados y mis pecados, tuvo que ser aplastado como un animal repugnante. Y la gente, cuando pasaba por la cruz, se burlaba, meneaba la cabeza y decía: a ver si es Cristo, que baje de la cruz y que se salve y nos salve a nosotros. Oh, hermano, qué terrible eso. El Salmo 22 está hablando de la persona del Mesías. Para nosotros, Cristo Jesús. Ya volvemos con tu programa En Defensa de la Fe. La Congregación de Estudio Bíblico Parousia lo invita a sus reuniones de estudio bíblico y discipulado. Lo esperamos todos los domingos en 2 turnos. El primero, a partir de las 7:30 hasta las 10 de la mañana. Y la segunda reunión, a partir de las 10:30 a 13 horas. Los días miércoles, usted está invitado a los cursos de discipulado a partir de las 17 horas. Alabando y glorificando al Señor con himnos, salmos y cánticos espirituales. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios todo lo hizo para su gloria. Todo lo que Él ha creado como meta tiene el propósito de glorificar a Dios. Estudiando la Biblia, libro por libro y texto por texto, la Congregación de Estudio Bíblico Parousia lo invita a formar parte de la familia del Señor. Lo esperamos en nuestros auditorios ubicados en la Ciudad del Alto, calle 1 de Villa Dolores, avenida Tiahuanacu, exactamente frente al Reloj de la Ceja, edificio amarillo con vidrios azules, segundo piso. Cualquier duda o consulta puede llamarnos al 715-15213. Hermano Gregorio Sonco. Venga y disfrute de la comida espiritual que nuestro Padre prepara para todos sus hijos. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Estos supuestos, entre comillas, cristianos están sembrando el amarillismo, y los que están creyendo caen en un pánico innecesario. Pido por favor a usted que está mirando y los que nos congregamos acá, que cuando usted vea estas publicaciones, que la vacuna del COVID es la marca de la bestia 666, pregunte a los que hacen estas publicaciones: ¿quién eres? ¿Dónde te congregas? ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Hace cuántos años asiste? Porque la mayoría de ellos se arrojan el título de sana doctrina y dicen, publicando: no te vacunes, porque la vacuna es la marca de la bestia 666. Estos predicadores de las redes sociales, predicadores entre comillas, cuando dicen que la vacuna del COVID-19 sería la marca del anticristo, el propio Apocalipsis los contradice a ellos. La propia Biblia los contradice a ellos. La palabra de Dios es fiel, no miente. Para decir que la vacuna es la marca, tiene que suceder ciertos eventos que hemos leído hace un momento y no han sucedido. Y la gente que a veces cree eso cae en la trampa redondita. Por ejemplo, para que la marca de la bestia se implemente, primero tiene que aparecer la bestia. ¿Entiende lo que le digo?
para que la marca de la bestia, el 666, empiece a ejecutarse, tiene que conocerse quién es el anticristo final de la historia, su identidad, y por ende, quién es su acompañante, su agente de apoyo, el falso profeta. El propio Apocalipsis, a los que publican estas cosas, les contradice. ¿Acaso no hemos leído los textos? En presencia de la primera bestia hace descender fuego del cielo, ordena que construyan una imagen, una ley marcial. Eso no ha sucedido todavía. El propio Apocalipsis a estos supuestos, entre comillas, cristianos que dicen que la vacuna del COVID es la marca de la bestia, los contradice. La humanidad, todos estos textos que hemos leído hace un instante, no ha visto aún. No se ve el gobernante mundial, sabemos que está, pero no se ve que se ha manifestado en la escena mundial. Satanás en cada época de la historia tiene su anticristo listo para entrar en acción. Él no está durmiendo. Si en la época de la Segunda Guerra Mundial hubiera ocurrido el arrebatamiento, el anticristo de seguro era Hitler. De seguro. Si en la iglesia primitiva hubiera ocurrido el arrebatamiento, de seguro que el anticristo era Nerón. En cada época el anticristo tiene un personaje para sacar a la escena mundial como el gobernante mundial. Pero no conocemos, no se ha manifestado. Y decir que la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia es, hermano, amarillismo, sensacionalismo. Los acontecimientos de Apocalipsis 13 todavía no se han cumplido. Es para un futuro no lejano, de aquí a 500 años, un futuro inmediato. Solo Dios sabe, de aquí a 10, 5, 20 años, solo el Señor lo sabe. El COVID, la vacuna del COVID-19 y la marca de la bestia están separados en tiempo. Están separados en tiempo. Por los textos que hemos leído se puede ver claramente, la marca será aplicada, implementada después de la muerte, entre comillas, resurrección del anticristo, porque hace rato hemos leído herida de muerte con espada que tuvo, ¿sí o no, hermano? No hemos visto eso. Esto se cumplirá cuando la tribulación comience, ahí se ejecutará la marca de la bestia. Si usted desea adquirir la prédica que acaba de ver, lo invitamos a adquirirla en nuestro kiosco de ventas en la ciudad de La Paz. Estamos ubicados en inmediaciones de la línea roja del teleférico, estación central, frente al reloj de la Vita, en la ciudad del Alto, frente al reloj de la Ceja, edificio amarillo con vidrios azules, segundo piso. Escrito está: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Has alejado de mí mi salvación a causa de mis palabras insensatas? Oh mi Dios, a ti clamaré de día, ¿no me responderás? Y de noche, ¿no me esperarás? Tú eres santo, e Israel habita en tu gloria. En ti confiaron mis padres, pusieron su confianza en ti, y tú los libraste. A ti clamaron, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron confundidos. Yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y escoria del pueblo. Todos los que me miran hacen mofa de mí. Hacen muecas con sus labios y menean sus cabezas, diciendo: en Yahweh ha puesto su confianza, que Él lo libre, que Él lo salve, si se ha complacido en Él. Porque desde la matriz tú eres mi confianza y mi esperanza, desde los pechos de mi madre. Desde la matriz fui presentado a ti. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Pasamos al verso 7 y 8 del Salmo 22. Por favor, lea qué nos dice. Escrito está: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Estas mismas palabras, el escritor del Evangelio de Mateo entiende que se cumple en Cristo. Y Mateo 27, 39 al 44, escuchamos la lectura. Dice eso, hermanos. Por favor, adelante con Mateo 27, verso 39 al 44. ¿Leemos? Escrito está: los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El Señor Jesucristo murió en una fiesta judía. ¿Alguien recuerda el nombre de la fiesta? La Pascua. Y a la Pascua asistían judíos que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Mateo dice que los que pasaban, ¿quiénes son los que pasaban? Toda esa gente que había llegado a la fiesta de la Pascua. Y Mateo usa un verbo: le injuriaban. Ese verbo está en tiempo imperfecto. Eso quiere decir que ridiculizaban a Jesús, lo difamaban continuamente. Es decir, Jesús está en la cruz y todos los que pasan por su costado de frente para mirarlo, lo insultaban, se burlaban. Es como un concurso de burla. ¿Quién se burla más del que está muriendo como gusano en la cruz? ¿Quién puede hacer más burla a este hombre que está siendo muerto? Le decían: tú derribas el templo en 3 días, ahora, ¿por qué no muestras tu poder? Meneaban la cabeza, dice tanto el Salmo 22, 7 al 8 como Mateo 27, 39 al 44. Meneaban la cabeza, una forma de burla. No solo con la boca, sino un lenguaje corporal de burla. Pero también dice, hay otra palabra ahí: le escarnecían. ¿Qué es escarnecer? Esta palabra implica ridiculizar, mofarse de alguien, como imitándolo con balbuceo, tartamudeo a otra persona para hablar inteligiblemente. Es lo que conocemos hoy en día: remedar, emular para mostrar desprecio. Los que son niños y los que fuimos niños, en alguna ocasión o más de una vez en nuestras casas a nuestro papá hemos remedado, ¿o no, hermano? Sí. ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? No me repitas, no me repitas. Así. ¿Entienden? No les hago recordar. Eso es lo que está pasando con Cristo. A ver, déjale, Elí, Elí, dice. A ver si viene Elí. Le están remedando. Se están burlando. Y te repito, era como un concurso. ¿Quién se burla más? ¿Fariseos, saduceos, sacerdotes o los ancianos? Imagínense la escena. Era tremendo, hermano. Era increíble. ¿Me está comprendiendo hasta aquí, hermano? Ahora, déjeme hacerle una pregunta para reflexionar. Si usted que mira y los que estamos acá hubiera estado en el momento de la crucifixión, ¿te hubieras burlado de Cristo? ¿Lo hubieras escarnecido? Por favor, levante la mano. ¿Cuántos no lo hubieran hecho? El resto lo hubiera hecho. Eso entiendo, ¿no? Es blanco o negro, es frío o caliente. Algunos han levantado la mano. Yo no me hubiera burlado. ¿Y usted que está mirando? Yo tampoco. Pues obvio que no me hubiera burlado. Eso lo dices porque ahora entiendes, pero en ese momento es diferente. La mayoría respondería: pues yo no me hubiera burlado ni escarnecido a Jesús. Pero la respuesta no es esa. La respuesta no es esa. Por supuesto que no. La respuesta es que sí, tú y yo hubiéramos estado en la crucifixión, sí nos hubiéramos burlado de Cristo. ¿Pero por qué dices eso? ¿Acaso tú vives conmigo? ¿Tú acaso sabes mi vida? ¿Por qué? Porque muchas veces, aún en estos tiempos actuales, burlamos a Dios. Tenemos en poco su palabra, no tomamos con seriedad la vida cristiana, no confesamos nuestros pecados, tanto en palabra, pensamiento y hechos.
Muchas veces vivimos burlándonos de la cruz de Cristo, ¿sí o no? ¿Qué me garantiza que tú no te hubieras burlado? Ahora pregunto de nuevo, si tú hubieras estado en la crucifixión, ¿te hubieras burlado o no, hermano? Conscientemente, levanten la mano. Por favor, levante la mano. ¿Ha traído su mano? Mire, enfoque a los que no levantan. Son santos. Mire, todos nos hubiéramos burlado. ¿Por qué? Porque en la actualidad nos burlamos de Dios. Pero yo soy cristiano. Igual nos burlamos. No te congregas, no oras, no tienes tu tiempo con Dios. Su conciencia le lleva a responder que sí. Le hubiéramos escarnecido. Tenemos en poco el tiempo de oración. Tenemos en poco la palabra de Dios. Tenemos en poco el sacrificio de Jesús. ¿Qué me garantiza que tú no te hubieras burlado? Hay que ser conscientes. Y aquí quiero mostrar algo. Ni qué decir de los incrédulos, los que no tienen perdón de pecados, salvación por gracia. Ellos constantemente están burlándose de Dios, su palabra y el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Un ejemplo quieres que te dé? Sí. La entrada folclórica del Jesús del gran poder. Lo han llamado y lo han condecorado premiando la fiesta mayor de los Andes. Supuestamente es una fiesta para alabar a Jesús. Pero en las noticias, ¿qué sale? 2 hombres, pareja de hombre con hombre, llegaron de tal país y bailaron y ellos se robaron el show. O sea que el show es para ellos, no es para Cristo ni siquiera. Ellos entonces se están burlando de Jesús. Dicen Jesús del gran poder, pero el que se lleva el show, la atención, ¿quién es? Ya sabe, los mariposas. Ninguno que baile en esta dicha entrada de la fiesta mayor de los Andes, alguno de ellos glorifica a Dios en la cruz porque mandó a su Hijo a morir por nosotros. Más bien se burlan. El Señor Jesús de la Biblia nunca ordenó que en su nombre hagan fiestas, entradas, convoquen a la inmoralidad. Y sabe, hermano, las autoridades municipales, gubernamentales, nacionales y exteriores aplauden esas cosas. La sociedad no tiene el Jesús de la Biblia, tiene su Jesús fabricado, es un Jesús del Vaticano, es un Jesús de la religión, no es el Jesús de la Escritura. ¿Entiende lo que le digo, hermano? Hermana, hermano, escuchemos al propio Jesús de la Biblia en Lucas 6:46. ¿Qué dice? A ver, escuchen por favor Lucas 6:46. Escrito está: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Correcto. Entonces, el Salmo 22, la gente alrededor de la cruz miraba a Cristo Jesús con una actitud de burla. Tuercen los labios, menean la cabeza. Los sacerdotes, el pueblo, los gentiles, los soldados romanos, todos se unieron en una mofa, en una burla general. Cristo está a punto de morir. Cristo está a punto de entregar su espíritu. ¿Sabe cómo se conoce una persona cobarde? Lo más cobarde es que alguien se burle de otro porque está en debilidad o es vulnerable, frágil. En vez de tener misericordia, lo aplastan, lo humillan. Es como popularmente decimos, a la herida echan limón o sal. En vez de ayudar, buscan la destrucción rápido del débil. ¿Pasó con Cristo o no, hermano? Pasó. Toda esa gente que se está burlando, todas esas personas religiosas que enfrente de la cruz están gritando, meneando la cabeza, mofándose, son cobardes. Viendo un hombre que está por morir de una manera atroz y cruel, en vez de ayudarlo, peor lo hunden. Mire la naturaleza del hombre. Cualquiera que se aproveche de un problema que usted tiene es un cobarde, es una cobarde. Si usted está pasando un problema y de ese problema sacan ganancia, esa persona es cobarde. En vez de ayudarlo, en vez de apoyarlo, se vale de tu desgracia para sus intereses personales. Cobardes. Ahora, al ver Jesús en la cruz, ensangrentado,
gritando Elí, Elí, lama sabactani. Hago una pregunta para responder. ¿De qué nos maravillamos nosotros? ¿De qué hemos de maravillarnos más? ¿De la crueldad del hombre o del amor del Salvador sangrentado en la cruz? ¿De la crueldad con que lo crucificaron o del sacrificio que él está haciendo? Gálatas 6:14 nos da la respuesta. Mire lo que dice, por favor. Escrito está: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Wow. Pablo dice, si de algo tengo que sentirme orgulloso, es del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a alabar en la manera atroz que crucificaron a Jesús, en la manera cruel. Nos vamos a maravillar y alabar de que en ese lugar se hizo la remisión de mis pecados. En la cruz, la gente hace muecas a Jesús, el que está muriendo crucificado. Pero un tiempo antes, los ángeles en el cielo cubrían su rostro para no ver la gloria de este santo ser, de este Dios infinitamente perfecto. Ahora en la cruz está sufriendo las formas más bajas de desdén, le fueron aplicadas maliciosamente. La criatura se levantó contra el Creador. Imagínense eso. Un cristiano escribe un pensamiento sobre esto, dice lo siguiente: no solamente fue desamparado por Dios, sino también fue despreciado y rechazado por el pueblo. Las criaturas que sus manos habían formado apenas le reconocieron como hombre, sino más bien como un mero gusano. Él conoció la amargura, el escarnio y el rechazo por parte del mismo pueblo que había venido a salvar. Aún mientras Cristo colgaba del madero, la turba que miraba le ridiculizaba y se burlaba del amante eterno de sus pobres almas. Aunque parezca increíble, entonaron un cántico de burla en el que se reían de su aparente debilidad y la supuesta inutilidad de su confianza en Dios. Esto lo dijo William MacDonald. Qué increíble, hermano. Dios bajó del cielo, de su trono a la tierra, bajó, y el hombre lo trata como un animal despreciable. Qué increíble, hermano, eso. Salmo 22, versículo 8, también dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estas declaraciones conscientemente eran falsas. Solo lo decían por burlarse. Es como dijeran, en Mateo hemos escuchado, es como ellos dijeron: a ver, que descienda de la cruz y creeremos en él. Estaban poniendo a prueba a Dios, no para creer, sino para burlarse. ¿No ve que sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, sanaba lepros? Ahora tiene poder, que baje pues de la cruz. Salmo 22:8. Líbrele Jehová, pues él se encomendó. Habían 4 grupos que se burlaban de Jesús: sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. Era como un concurso de burla. Ellos con eso querían demostrar que en Israel, en Jerusalén, ellos tienen el poder religioso. Que descienda de la cruz y creeremos en él. Hermana, hermano, si Jesús antes de morir en la cruz había hecho tantos milagros y no creyeron en él, antes de ser crucificado Jesús predicó verdades y no le creyeron en él, ¿por qué ahora, si Jesús descendía de la cruz o hacía una docena de milagros más, hubieran creído en él? Era mentira, el propósito era solo burlarse de él. Los sacerdotes, fariseos, ancianos, lo que esperaban era un Mesías político, un Mesías militar, que suprima a Roma y que Israel venga a ser cabeza de las naciones. Eso querían, un Mesías de acuerdo a sus necesidades temporales y materiales.
Israel tiene la promesa de un reinado mesiánico, que eso será después de la segunda venida en el milenio, lo que Apocalipsis 21 al 7 habla 6 veces, 1000 años el milenio. Pero en su primera venida Cristo no vino como rey glorioso, vino como cordero al matadero y está muriendo en la cruz. Pero los judíos esperaban un Mesías político, hasta ahora lo siguen esperando, que conquiste a Roma y que Israel sea el reino supremo sobre toda la tierra. Creeremos en ti si desciendes de la cruz. Eso me dice algo. Hoy en día también está pasando igualito. Los fariseos, sacerdotes, escribas y ancianos dicen que descienda de la cruz, y voy a creer. Hoy en día también algunas iglesias, por no decir todas, casi la mayoría, está enseñando que para creer en Dios tiene que suceder milagros espectaculares, milagros, prodigios extraordinarios. Eso quiere decir que Dios se da a conocer. Están promoviendo un movimiento de sanidades extraordinarias, tapaduras de muela, cojos caminando, paralíticos andando. Si no hay esas cosas en una iglesia, entonces Dios no está ahí. Estos movimientos carismáticos pentecostales, neopentecostales, han colocado una regla. Si quieres creer en Dios, ellos dicen, no, la Biblia no, primero milagro. Y la Biblia, despuésito eso, pero primero milagro. Ven, recibe tu milagro. Noches de sanidad, noches de curaciones milagrosas. Y uno va a recibir supuestamente su milagro, pero no va a recibir el milagro más grande. ¿Y sabe cuál es el milagro más grande? La salvación. Eso es increíble. Es increíble eso, hermano. Realizan largas filas para entrar a esos lugares de espectáculo donde hay un show de sanidades, los milagreros. Animan a la gente, usted que está mirando, venga a recibir su milagro, está a tiempo todavía. Oye, o sea que para creer en Dios tengo que recibir un milagro. ¿Y la Biblia no es suficiente para saber la voluntad de Dios? El mayor milagro es un pecador arrepentido. Esa gente asiste a esos lugares para recibir cosas temporales y momentáneas, pero no va a arrepentirse, no va a recibir el mayor milagro incomparable que es la salvación. Los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, desciende de la cruz y creeremos en ti. Igualito hay esos grupos, movimientos milagreros. Dios va a hacer un milagro y vas a creer en ti. Oh, hermano, está en lo mismo. Está en lo mismo. ¿O no? ¿Se da cuenta lo que le digo? ¿No ve? Ahora le pregunto, cuando este grupo religioso, fariseos, sacerdotes, ancianos, gritaron, desciende de la cruz para que creamos en ti, ¿Jesús hubiera bajado de la cruz para que creyeran en él o no? Hubiera bajado porque él tiene el poder. Pero Jesús no quiere que le creamos porque él hace cosas. Jesús quiere que le creamos por lo que él es. Cambia ahí, ¿no, hermano? Usted tiene que creer en Cristo Jesús, no por lo que Él puede hacer. Puede hacer milagros, sí, el mayor milagro es la salvación. Él quiere que creamos por lo que Él es. Él es santo infinitamente, Él es misericordioso, majestuoso, amoroso y justo. Si tú vas a creer en Jesús por lo que Él te puede dar o hacer, eres un interesado, eres una interesada. Pero si tú crees en Cristo por lo que Él es, cambia ahí, hermano, cambia ahí. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Díganme ustedes, ¿han creído en Jesús por lo que Él ha hecho en tu vida o por lo que Él es? Por lo que Él es. Él es santo, Él es sabio, Él es perfecto, Él es justo, Él es amor, Él es bondadoso. Tenemos que creer en Dios por lo que Él nos dice en su palabra quién es. ¿Cuántos milagros bastaría entonces para creer? Nunca terminaría la lista. Asegúrese de que usted cree en Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. A los enemigos de Jesús no les bastaba con dar muerte a Cristo en la cruz, se burlaban. Y esa burla le voy a enfocar ahora de este costado, de esta perspectiva. Se burlaban
Pero de esta manera, tal vez el Evangelio no relata, pero se burlaban de esta manera. Eli, Eli, lama sabactani, Jesús grita en la cruz. Y la gente dice, a ver, déjale a Elías, para que esté, a ver si viene Elías. Es como le estuvieran diciendo a Jesús, tú, hey, el de la cruz que está muriendo, ¿sabes por qué Dios no viene a ayudarte? Porque no sabes orar. Eso le estaban diciendo a Jesús. No tienes verdadera fe en el Padre, por eso el Padre no te ayuda. Estaban burlándose de Dios. No fue suficiente con darle muerte, sino que se burlaron de su oración, se burlaron de su fe. ¿Y sabe eso qué constituye? Todo eso constituye en un desafío contra Dios. Se burlaban. No, Jesús, no sabes orar porque Dios te hubiera hecho caso. Eres falso. Oye, qué tremendo. ¿Alguna vez nos ha pasado eso? Como creyente, hijo de Dios en la casa pasa. Ahora ya ve, no, Dios no te ayuda. Aún algo así y mucho mayor, elevado a la infinita potencia, pasó Cristo. Qué paradójico, ¿no? El Dios eterno, el majestuoso, el que vino para realizar la obra de nuestra redención, cubrió su divinidad dentro del gusano de su naturaleza humana. La gran serpiente, Leviatán, que es el diablo, pensó con destruir a Jesús en la muerte, pero Cristo lo venció. Cristo lo venció. Satanás pensó que iba a destruir a Jesús en la cruz, pero Satanás él mismo nomás se destruyó su propio reinado y perdió el poder para siempre. Oh no, hermano, qué interesante eso, lo dice Lancelot Andrés. La crucifixión de Cristo deja al descubierto dos cosas. Número uno, primero, el amor de Dios. Tú puedes ver en la cruz el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Completen el texto. Luego, ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo para que más tenga. En la cruz lo primero que se ve es el amor de Dios por su creación, la humanidad. Lo segundo que se ve claramente es la maldad del hombre. Jesucristo muriendo para salvar a los pecadores, pero ellos crucificando al Salvador. Oiga, ¿eso es maldad o no, hermano? Con mayúscula. La cruz nos da una idea exacta de la maldad que hay en el corazón humano. El corazón sin Dios está depravado, pervertido, corrompido, putrefacto, lleno de odio y de maldad. Y esa maldad llevó a matar al Salvador. Pedro, quien anduvo con Cristo 3 años, después de la Pascua viene otra fiesta en Israel, en Pentecostés. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, en su primer sermón a esos grupos religiosos que se burlaban en la crucifixión de Cristo, Pedro en Hechos 3, verso 13 al 15, les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Lo que en la cruz se ve es la maldad en su máxima expresión, la maldad del hombre en su máxima expresión. Lea por favor Hechos 3, verso 13 al 15. ¿Qué dice? Escrito está: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Oiga con atención el verso 15. Y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo? Pedro les dice: ustedes mataron al autor de la vida, autor con mayúscula. Siga leyendo. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dos cosas dijimos que se ve en la cruz claramente: el amor de Dios y segundo, la maldad del hombre, la criatura levantándose contra el Creador. Matasteis al autor de la vida. Oiga, ¿no le dice eso algo? ¡Qué tremendo! La criatura se levantó contra el propio Creador, contra el propio Salvador, que vino a rescatarlos de la
condenación eterna, librarnos de la misma ira de Dios, pero ellos le dan muerte al autor de la vida, a quien es la vida. ¿Se ve o no se ve la maldad del hombre en la cruz? Se ve. Un cristiano sobre esto escribió: durante miles de años la maldad había estado creciendo, con actos de impiedad y de crimen habían colmado las épocas de agonía, y a menudo había despertado la justicia del universo para que lanzara sus ardientes rayos de retribución alrededor del mundo. Pero ahora la maldad había llegado a su plena madurez y se encuentra alrededor de esta cruz, en proporciones gigantescas como nunca antes. Obra una atrocidad ante la cual la más poderosa de sus hazañas pasadas se reduce a la insignificancia y desvanece. Crucifican al Señor de la vida y la gloria. Lo dijo Tomás. No tiene apellido, es así, el dato que encontré. Por mucho tiempo la maldad había ido subiendo, aumentando. Algunas veces había de parte de Dios justicia, pero la injusticia más grande, la maldad más grande, es cuando la criatura crucifica al Creador. Qué increíble, hermano. Ahora entienden por qué Jesús dijo: pero yo soy gusano y no hombre. ¿Ahora entienden, hermano? Ahora entienden el Salmo 22, verso 7. Todos los que me ven escarnecen, menean la cabeza, diciéndole: líbrele Jehová, él se encomendó, en él se complacía. Pregunto, hermano, atendé, pregunto: ¿quién de nosotros, quién de ustedes renunciaría a defenderse teniendo la capacidad? ¿Renunciarías a defenderte frente a personas que se burlan y te humillan? Uno diría: no hay que dejarse, no, tenemos que defendernos también. ¿No? ¿Cómo nos vamos a dejar? Si te dejas se van a aprovechar de vos. Esa es la filosofía del hombre. Cristo en la cruz renunció a ese derecho de defenderse como hijo de Dios. Él dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Wow! Pedro guarda la espalda, ¿recuerdan eso? ¿No ve? Cortó la oreja de un siervo del sacerdote Malco. ¿Piensas que no puedo pedir a mi Padre ayuda? Y mandaría 12 legiones. Pero Cristo renunció al derecho de defenderse en la cruz. ¿Podía defenderse o no? Sí, pero ¿renunció o no? Lo renunció. Eso es el Evangelio. Muchas veces nosotros estamos llamados a renunciar, defendernos. A veces todo queremos justificarnos. Es que yo te voy a explicar, es que no, renuncia a eso y humíllate como Cristo. Es un mandato para el cristiano. No, pero no me voy a dejar yo, hermano. No, ¿qué cosa? Yo también tengo que hablar, tengo voz y voto. Cristo renunció al derecho de defenderse. Cuando Él podía pedir 12 legiones, a ese derecho renunció. Es más, Cristo en su corazón no tuvo venganza, porque Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo renunció al derecho de defenderse, sino que los perdonó. ¡Wow! Ese es nuestro Salvador. Él es el Dios único y verdadero, Jesucristo el Señor. Un cristiano sobre esto dice así: hollado, maltrecho, abofeteado y escupido, mofado y atormentado, parece más bien un gusano que un hombre. Fue tan grande el desprecio que él sufrió de la majestad, el Señor de la majestad, que su humillación puede ser nuestra gloria, su castigo nuestra bienaventuranza celestial. Sin cesar hemos de imprimir este espectáculo en nuestra alma. Dionisio habló de esto citando a Isaac Williams. Todo lo que Cristo pasó en la cruz, la humillación, el dolor, el sufrimiento, para nosotros es una bienaventuranza celestial. Y en eso hemos de gloriarnos, en eso hemos de sentirnos orgullosos. Nunca dejaremos en nuestra mente, en nuestro corazón, de ver ese espectáculo de burla, pero en el fondo Cristo estaba rescatando al pecador. Increíble, hermano. Ya volvemos con tu programa En Defensa de la Fe. Como cuando el panorama hacia adelante no se pinta bien, es ahí donde debemos recordar que Dios está preparando, ¿qué cosa? El ensanchamiento.
Entonces el sufrimiento es la preparación que viene como primicia de algo hermoso que viene de parte de Dios. En palabras más sencillas, si estás pasando un problema que todos los días solo te hace llorar y no quieres comer, no quieres dormir, eso quiere decir que algo bueno se aproxima, porque el dolor, el sufrimiento es la preparación que viene como algo bueno de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Saber eso trae, hermano, mucho alivio. David por eso dice: tú me hiciste ensanchar, tú me has salvado, tú me has liberado, tú me has sanado, está diciendo. Algo que le voy a decir y quiero que preste atención es: ver crecer a los hermanos y hermanas en medio de los problemas debe ser tomado como un símbolo del respaldo de Dios. No debemos mirar a los hermanos y a las hermanas: este tiene problema porque ha pecado, este tiene problema porque ha hecho algo malo. No, ver a hermanos y hermanas en la iglesia crecer espiritualmente, eso debe ser tomado como una señal de que Dios está con ellos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, en esas situaciones deberíamos elevar nuestro clamor declarando que por sobre todas las cosas amamos a Dios. Sí. Un personaje del Antiguo Testamento pasando un tiempo muy difícil de prueba, Job. ¿Recuerdan a Job ustedes? En Job 13:15, miren la convicción, miren el corazón de Job, con qué amor enfrentaba la tribulación. Vamos a mirar Job 13, verso 15. Mire lo que dice Job. A mí me llama fuerte las palabras que Job dice. Capítulo 13 del libro de Job, verso 15, vamos a leer. ¿Qué dice? Escrito está: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque los problemas ya sean inaguantables, insoportables, Job dice: yo no me voy a mover, voy a confiar en Dios y en él voy a esperar, en él voy a soportar. Aunque Dios me aplastare, yo no me voy a apartar de Dios. Eso quiere decir que en los momentos más difíciles debería ser donde nosotros deberíamos decir: te amo, Señor, te amo, pero como nunca te he amado, y aunque tú me quites la vida después de haberme dado la salvación, yo no me voy a apartar de ti, no me voy a rendir. Esa debería ser nuestra oración, así como Job. He aquí, aunque tú me quites la vida, yo en ti voy a esperar. ¿En quién más voy a esperar? No puedo esperar en otro. Y el texto termina diciendo esto, lea por favor. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén. Por eso en medio de las angustias y la estrechez tenemos nuestro corazón confiado en Dios. Y eso es lo que David hacía en medio de esa depresión que él estaba pasando. Si usted desea adquirir la prédica que acaba de ver, lo invitamos a adquirirla en nuestro kiosco de ventas en la ciudad de La Paz. Estamos ubicados en inmediaciones de la línea roja del teleférico, estación central, frente al reloj de la Vita, en la ciudad del Alto, frente al reloj de la Ceja, edificio amarillo con vidrios azules, segundo piso. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Podemos pasar al verso 9 y 10, estamos finalizando con esto. Salmo 22, 9 al 10, pero alabaremos a Cristo. Gloria al Señor. Gracias por humillarte y salvarnos, Cristo Jesús. Salmo 22, verso 9 al 10, adelante. Escrito está: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. ¡Wow! Qué hermoso es estudiar la Biblia. A pesar de toda la burla, el escarnio, la humillación en la cruz, Cristo está firme. Su confianza está sólida en su Padre. Eso está pasando aquí. Recordemos un poco la primera parte de la enseñanza de este salmo, el verso 4 al 5. Recordemos un poco y para eso pido que se lea el texto, por favor. Salmo 22, 4 y 5. ¿Qué dice el texto? Recordemos un poco, refresquemos la memoria. Adelante. Escrito está:
En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Llamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Recuerdan que esto hemos visto en la primera parte? Sí. Cristo está apelando a un atributo en el carácter de Dios. ¿Cuál? Su fidelidad. En ti confiaron nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, y tú ayudaste al pueblo. Tú socorriste y nunca les fallaste ni les dejaste en vergüenza. Ahora, en el Salmo 22, 9 y 10, se presenta una imagen tierna, una imagen de ternura. El Mesías desde la cruz a Dios el Padre lo presenta como una nodriza. ¿Saben qué es una nodriza? Es aquella persona femenina que cuida al recién nacido y muchas veces hasta le da de lactar. Esa imagen tierna Jesús usa para mostrar el cuidado de Dios para con él. Por eso dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Está presentando una imagen tierna a Dios como el cuidador aún antes de nacer y en el tiempo de gestionamiento, no sé, en el tiempo del embarazo de su mamá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Cristo está con su confianza, aún en medio de la humillación, aún en medio del dolor, el sufrimiento, su confianza está firme en el Padre. Normalmente nosotros como seres humanos somos proclives. Cuando todo nos sale mal, cuando a las personas que confiamos nos defraudan, nos fallan, como último recurso buscamos a Dios cuando estamos en problemas. ¿Cierto o estoy exagerando? A ver, muevan la cabecita. ¿No ves? Así. Cuando todo va mal, buscamos a Dios. Pero Cristo no lo busca al Padre cuando todo está mal. Aún en la humillación, en el dolor, Cristo sigue confiando en su Padre. Qué diferente de nosotros, ¿no? Algo que tú y yo tenemos en común con Cristo es que Dios nos sacó del vientre, ¿sí? Dios a nosotros también nos ha cuidado. En el Salmo 139, ¿recuerdan? Mi embrión vieron tus ojos, mis ojos vieron a Dios, dice Salmo 139, David. ¿Recuerdan o no? Sí, recuerdan, ¿no ve? Ahora, fíjese aquí. El Mesías está recordando que era un embrión en el vientre de su madre. Y está mostrando que Dios cuidó esa gestación hasta después de nacer, y aún Dios lo cuidó el Padre después de nacer. ¿O no, hermanos? Sí, ese es el cuidado de Dios. Aunque la gente grite y diga a Cristo: ¿dónde está pues tu Dios? Sálvate, baja de la cruz para creer en ti. Cristo en su corazón está firme, sólido, confiando en Cristo. No como nosotros, que cuando nos va mal, venimos a la iglesia. ¿Cierto o no, hermano? Hay que decirlo. ¿Por qué no vienes? Es que estoy mal. Es el lugar indicado, la congregación. ¿O no, hermano, hermana? Tú eres el que me sacó del vientre, eso tenemos en común. Pero lo que no tenemos en común con Cristo es que su nacimiento fue sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo hace sombra en María y María queda encinta del santo ser que va a nacer, María no le da en su vientre ni una gotita de sangre a Jesús. Su sangre de Jesús era directo del cielo, era celestial. ¿Quién lo estaba cuidando en ese trayecto, por decirlo así? Dios el Padre. En eso ya no nos igualamos con Jesús. Todos nacemos iguales, varones, mujeres, sí. Pero su nacimiento del Mesías fue único, singular. Ningún varón intervino. Es un nacimiento sobrenatural, virginal, parto genético, único en su especie. Dios lo está cuidando aún a Jesús en el vientre. ¿Y cómo no le iba a cuidar aún cuando está Él en la cruz? Eso está proyectando Jesús en nuestra mente. Desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Cuántos que son mamás o las que van a ser mamás? Cuando el pequeño, la niña, el bebé, la beba se cae, ¿cómo calman el dolor? ¿Botiquín de primeros auxilios? No, le llevan al pecho. Y esa acción de llevar al pecho para que lacte es protección, ¿o no?
Ya parece que ustedes no han tenido ni mamá, ni nunca han lactado. Oh, no, hermano, sí. Pero, oye, todos han tenido una mamá, han debido lactar. O ustedes de la evolución vienen, hermanos. Cuando el bebé es llevado al pecho de la mamá, se calma, lacta, pero también siente protección. El texto dice, desde que estaba a los pechos de mi madre. Cristo está proyectando en nuestra mente que Dios nunca a Él lo ha dejado de cuidar. Por tanto, a nosotros tampoco, porque somos parte de su cuerpo. No sé si esto has escuchado, pero te identificas con esto. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo, en su casa, a veces conocen a un huérfano, una huérfana? No tienes corazón de botarlo. No, pues yo también he sido huérfano. ¿Cómo le voy a botar? ¿Alguna vez han experimentado eso? Sí. Un huérfano no puede botar a otro huérfano porque entiende que es ser huérfano, se sufre. ¿O no, hermanos? Uno dice eso, yo no tengo corazón para botar porque yo nunca he tenido papá. ¿Cuánto más Dios, siendo justo, no iba a desamparar a su Hijo justo? ¿Entiende lo que le digo? Y nosotros por Cristo hemos sido lavados con su sangre, declarados inocentes y somos justos. En un sentido especial, el Salmo 22, verso 9 y 10 está mostrando la protección de Dios el Padre para con el Hijo. Por si acaso, Cristo no comenzó a existir, Él siempre existió, Él es Dios. Lo que sucede es que tomó forma humana, y eso se llama la doctrina de la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne. Si hay un momento en la vida del ser humano más débil, frágil, vulnerable, ¿dónde es? Es en el momento que estamos en el vientre de nuestras mamás, ¿sí o no, hermano? Uno pues, yo nunca he tenido mamá, pero ¿de dónde saliste? Alguien siempre tuvo que parirte, ¿sí o no? Otra cosa es que desde ahí no conociste a tu mamá, pero todos hemos tenido una mamá, o la cigüeña te ha traído. ¿Entiende lo que le digo? ¿Cuándo es el momento en que somos más frágiles, vulnerables y débiles? En el vientre materno. Y fíjese algo, Jesús en su estado embrionario recuerda eso. ¿Y tú puedes recordar? Yo no puedo recordar. ¿O usted recuerda que era medio en la barriga de su mamá y todo? ¿No ve? Jesús recuerda cómo en el vientre de María por 9 meses fue formándose. Qué increíble la memoria de Cristo. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero tú no, o tú recuerdas cuando estabas en la barriga de tu mamá. Los demás creo que ni recuerdan que están aquí. Si hay un momento en la vida del ser humano más frágil y débil, es en la gestación, cuando hemos estado en el vientre de nuestras mamás. La Biblia dice en Mateo 2:1, vinieron unos sabios del oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes se turba y dice, ¿cómo que rey? Como yo soy el único rey aquí. No, en las profecías dice que van a ser un rey de los judíos. Herodes entonces a los sabios les dice, vayan, averigüen y me llaman por WhatsApp. No, no dice así, me avisan, dice. Y los sabios magos no eran 3, ¿no ve? Y hemos hablado eso en el tema de la Navidad. ¿Recuerda? Busque esa enseñanza. No eran 3, eran varios, porque toda Jerusalén con el rey se turbó. Dice, 3 pelagatos no turbarían una ciudad. ¿No ve? Eran muchos, eran bastante. Entonces el rey les dice, vayan, averigüen y cuando regresen avísenme para que yo también vaya a adorarlos. ¿Recuerdan eso? Pero cuando los magos se fueron los sabios se fueron por otro camino, Herodes se sintió enojado porque se habían burlado de él. Entonces, ¿qué hace Herodes? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Mateo 2:16. ¿Leeremos eso, por favor? Por favor, Mateo 2:16. Lea. Escrito está, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Herodes había hecho un cálculo, tiene que ser menor de 2 años, y mandó a liquidar a todos, varones, mujeres.
¿Quién lo cuidó a Jesús en ese momento? Dios. Y eso está diciendo en el Salmo 22, 9 y 10. Tú me cuidaste, tú me protegiste, no solo en el vientre, sino aún después de nacer. El diablo usa a Herodes para destruir a Jesús. ¿Y Dios cómo lo cuida? Poniendo a José y María, sus padres, los delega la labor, la tarea de cuidar y proteger a Jesús de niño. Y huyen a Egipto, ustedes saben el resto, ¿no ve? Y hasta que muere Herodes, ellos regresan y Jesús se cría en Nazaret. Entonces, ¿el Padre cuidó o no cuidó al Mesías aún en el vientre de su madre? Lo cuidó antes de entrar al vientre, lo cuidó dentro del vientre, lo cuidó en el nacimiento también, y aún después de nacer lo cuidó. ¿Cómo no le iba a cuidar entonces el Padre a Jesús en la cruz, aunque lo había abandonado? La confianza de Cristo está sólida, no se mueve. Ahora le voy a mostrar algo que tal vez usted no ha leído en la Biblia, pero es hora de que lea. La muerte de Jesús, el momento en que Jesús está en la cruz, era muy diferente a otros santos del Antiguo Testamento que desearon morir, pero Jesús no deseó morir porque sabía en quién confiaba. Cristo Jesús no pierde su confianza en su Padre. Aún estando en la agonía más terrible, Él en ningún momento se rindió ante la desesperación y la desilusión, como otros santos del Antiguo Testamento. En momentos de prueba, ellos desean morir. En momentos de aflicción, vamos a ver ahorita otros santos del Antiguo Testamento, quieren morir incluso antes de nacer. Job 3:11, un ejemplo. Por favor, busque su Biblia, no es adorno. Busque su Biblia, Job 3:11. Traducción, lenguaje actual. Mire lo que dice, por favor. Job 3:11. Está antes de Salmos, Antiguo Testamento. Adelante, por favor, ¿qué dice? Escrito está: mejor hubiera nacido muerto, así nadie me habría abrazado, ni me habría amamantado, y ahora estaría descansando en paz. Job, este hombre que en el Antiguo Testamento se caracteriza porque pasó un sufrimiento muy grande, ¿qué dice en el capítulo 3:11? Mejor hubiera nacido, ¿cómo dice? Muerto. Ahora estaría descansando en paz. No es que Job quería atentar contra su vida, sino lo que estaba mostrando es la muerte, de qué maneras puede asomarse. Pero él quería de esa manera entender, a veces hubiera sido mejor que no naciese, como una mejora a la situación en la cual se encontraba. ¿Cuál era la situación de Job? Él tenía en el cuerpo una lepra de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y él, por mejorar la situación, ¿qué dice? Mejor hubiese sido que no naciera, que nadie me amamantara. Ahora estaría descansando en paz, dice. ¿Dónde van, hermano Gregorio, los bebés que mueren? Cuando un bebé muere, descansa en paz, porque Job entendía esa verdad, por eso lo dice ahí. Job deseaba morir para mejorar su situación, mientras que Cristo en la cruz no desea morir ansiosamente, sino que confía en su Padre. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Otro ejemplo de esto vamos a ver, pero déjeme decirle esto. Desear morir para que podamos estar con Cristo, para que podamos ser libres del pecado, es el efecto y la evidencia de la gracia que vive en nosotros. Pero desear morir solo para que seamos librados de los problemas de esta vida, sabores de corrupción, eso es muestra de que no hemos conocido a Cristo Jesús. El que habla dice: quisiera morirme nomás, problema nomás aquí, problema nomás allá. ¿Hasta cuándo este problema? Quisiera morirme. Tú quieres morirte para liberarte de los problemas, pero si quieres morirte para liberarte del pecado, esa es una señal de que la gracia sí está en tu corazón. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay diferencia. Aún siendo creyentes, algunos hablan: quisiera morirme nomás yo. ¿Pero por qué te quieres morir? Para no tener este problema. Ah, no, otra cosa es eso. Negativo es eso. Lo positivo es que quisiera morir. ¿Para qué? Para no pelear más con el pecado. Eso es diferente, ¿no ve? Otro caso que tenemos es Jeremías, el profeta llorón. En el capítulo 20, verso 13 al 17, la Nueva Traducción Viviente relata cómo él
se angustia, se amarga por su existencia. Vamos a ver por favor Jeremías 20, verso 13 al 17. Leamos qué dice el texto. Escrito está: canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Ahora mira, bonito está hablando, alaben, canten. Ahora cambia de nota, verso 14. Sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Cómo? Oh, ¿cambió de nota o no? Primero está bonito hablando, alaben, canten. Y en el 14 dice, maldigo el día en que nací. ¿Qué más? Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre: buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. Sí, su cuerpo hubiera sido, ¿qué cosa? Mi tumba. ¿Qué Jeremías? ¿Qué Jeremías? Pero tú no estás lejos de Jeremías. Hasta te llamas Jeremías, creo. Algunos se llaman Jeremías. Pero cambia de nota o no. Primero bonito está cantando, alaben al Señor, canten porque liberó al pobre, al oprimido. Maldigo el día en que nací, mejor hubiese sido que no naciese. El vientre de mi madre hubiera sido mi tumba. ¡Wow! Es que de una boca procede a veces bendición y maldición. Cuando Santiago 3:10 dice, eso no debería ser así. Jeremías aquí está hablando, mostrando su debilidad humana. Pero aquí en Jeremías prevaleció la debilidad humana. La depresión, la tristeza lo abrumó al profeta. Quizás se encontraba ya para morir en el cepo martirizante. Los mejores hombres de Dios tienen sus debilidades al hablar. Es como tener un diente negro en medio de dientes blancos. ¿Entiende lo que le digo? ¿Cómo el hermano va a hablar así? Ay, no, yo no pensé que el hermano era así. No, si Jeremías habló, Job habló, pero Cristo no. Él no deseaba morir para deshacerse del dolor, el sufrimiento. Él estaba muriendo como ofrenda por nuestros pecados, y en eso Él se deleitó. Aunque lo humillaron, lo insultaron, se burlaron, baja de la cruz y creeremos en ti. A pesar de todo eso, su confianza estaba firme en el Padre. No hubo un momento, un instante en que Él vaciló o dudó. Siempre confió en el Padre. Qué maravilloso es estudiar la Biblia. Este Salmo 22 siempre fue escrito ahí desde que fue inspirado por el Espíritu Santo. El problema es que tú y yo no nos gusta leer la Biblia. Pensamos que es un libro cualquiera, pero ahora ¿te das cuenta de la profundidad? Jeremías, Job fueron abrumados por la aflicción. Cristo también fue abrumado aún más por la aflicción. Pero Él no quería morir para librarse del dolor, como los otros dos anteriores, Job y Jeremías. Una cosa sana es que uno pueda decir, quisiera partir a la presencia del Señor para no pelear más con mi carácter, con las obras del pecado. Pero otra cosa es, deseo morir para no tener este problema. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay mucha diferencia. Ahora, permítame decir esto. Si hay un mandamiento como cristiano que tenemos, porque la Biblia no solo tiene 10 mandamientos, tiene muchos mandamientos. Si hay un mandamiento que debemos ejercer, practicar en esta época, para el día en que Cristo volverá, en el día del harpazo, el arrebatamiento, es un texto extra. Les doy 1 de Pedro 5:5. Es un texto que nos dice, de esta manera debemos prepararnos para el regreso de Cristo Jesús. 1 de Pedro 5:5. Humillaos, dice. ¿Han escuchado alguna vez ese texto? ¿Sí, no ve? Humillaos. A ver, lea 1 Pedro 5:5. Escrito está, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cristo al morir en la cruz estaba siendo humillado, se humilló bajo la mano poderosa de Dios. Sí. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? El mandato cumplir. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Aquel que se humilló en la cruz, al punto no solo de un esclavo, sino por debajo del ser humano como un gusano, más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, volverá para recoger su iglesia en el día del arrebatamiento. Y mientras los que estamos peregrinando en la tierra tenemos un mandato por cumplir, humillaos, dice la Biblia, una forma en que nos debemos preparar para ese día glorioso es humillándonos, primero ante Dios y unos con otros. La mejor manera de vencer al orgullo es la humildad. El que murió en la cruz humillándose, venció a la muerte, venció al diablo, venció a la carne, venció al mundo. ¿Cómo? Humillándose en la cruz. Hermana, hermano, Cristo viene muy pronto. Y para eso nosotros tenemos que estar en una etapa, en un nivel de humillación ante Él primero. Debemos ser sumisos ante su palabra, en oración, aún en los cánticos que elevamos para su gloria. Dios el Padre cuidó a su Hijo en la gestación del vientre de su madre. Lo cuidó después de nacer. Esa es una garantía de que a nosotros también nos cuidará, sacándonos de ese tiempo fatal que se aproxima sobre las naciones. Las Naciones Unidas, la ONU está esperando, algo terrible va a suceder. Más allá de la pandemia del COVID-19 o el virus del mono, la viruela, más allá ellos dicen, lo peor está por venir. Para nosotros lo mejor está por venir y su nombre es Jesucristo el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto enseñarles el Salmo 22 en su segunda parte. Dios los bendiga y hasta nuestra siguiente edición del programa En Defensa de la Fe.